Y eso, entrando al cuerpo, hace de cookie, hace de portero, para que en cualquier momento que haya una fisura en el aura, eso puede entrar con mucha facilidad. Entonces, ya tenemos en la gente que tiene varias veces, que ha sido pinchado varias veces, bueno, tenemos una gran cantidad de eso. Y eso favorece que la persona tenga ideas o escuche cosas en la cabeza o directamente sean poseídos. Resulta que ahora, hoy, después de esto que pasó, del 2020, de cada 10 hay 8 o hay 9. Y antes había 1. Esos son cerebros que están hackeados. O sea, durante ese instante la persona ya no es la persona, ya no tiene el mando sobre sí misma, el control. Además hay otro factor acá. Y el factor es el caos, crear caos entre la gente, crear desastres naturales que no son naturales, falta de dinero. O sea, hay varios grados de inteligencia. De inteligencia no humana, sino artificial, como decimos. Y ya estamos no en el último, sino en el anteúltimo. Nos falta un nivel. ¿Y cuál sería ese nivel? Que esa inteligencia artificial tomara conciencia de sí misma, de su existencia. Ahí estaríamos perdidos. Saludos, hoy nos metemos de lleno en un tema que toca lo invisible, pero que tiene consecuencias muy reales: la contaminación energética y su conexión directa con las posesiones. Para ello contamos con un invitado que ya conocéis, Emilio Gallardo, profesor de electrónica, control mental, parapsicología, astrología, numerología y tarot. Emilio, bienvenido de nuevo a tu casa. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes aquí, buenas noches allá. Un gusto estar otra vez. Un placer, Emilio. A ver, planteas que la contaminación energética y las posesiones están íntimamente conectadas. ¿Cómo se relaciona exactamente y qué ocurre a nivel sutil cuando nos rodea un entorno energéticamente tóxico? Bueno, una breve introducción. Hay personas que están muy apegadas al tema técnico, por ejemplo, las leyes físicas, y por lo tanto, debido a su formación, ellos todo lo que no cumple con lo que han aprendido, que está más allá, no tiene validez. Y en realidad, yo he alcanzado a cursar 4º año de ingeniería en electrónica y tengo una formación técnica muy fuerte, muy, digamos, desde los 16 años, 17 años que empecé a interiorizarme por el tema, en todo aquello que tenía que ver con la electricidad, la electrónica. Pero claro, en ese momento había válvulas. Y después, el año 82, aquí en Argentina, del Mundial, empezaron a venir televisores color, porque hasta ese entonces era blanco y negro, televisores color que venían de Alemania, que venían de Japón, digamos del primer mundo. Y tenían tecnología del primer mundo. Entonces ya las válvulas no
no se trabajaba más con válvulas, se trabajaba con transistores, circuitos integrados, todo lo nuevo, ¿no? Lo que allá era común, bueno, acá era una cosa nueva, nadie la conocía bien. En la facultad yo quería estudiar todo lo que era nuevo y resulta que los planes de estudio respondían a tiempos atrás y entonces en realidad uno en vez de recibir de ingeniero electrónico se recibía de ingeniero en válvulas y no había más válvulas, no fabricaban más válvulas. Y claro, en mi sed de búsqueda de conocimientos, porque yo ya tenía el instituto, que no sé cómo le pueden llamar ya, academia o cosas así, donde se enseñan materias que tienen que ver con mecánica, electricidad, electrónica, televisión, en fin, son especialidades de oficio. Y me encontré con ese problema y entonces me tuve que poner a estudiar, me tuve que poner a practicar y tuve que comprar televisores color. Yo en mi casa tenía uno blanco y negro, pero en el instituto tenía televisores color que compraba, desarmaba, los probaba con instrumental, con osciloscopio, con generadores de barra, todo eso para aprender, porque no había cómo aprender acá. Entonces, claro, yo tenía mis alumnos que venían desde abajo y me decían, profe, ¿y los televisores nuevos? ¿Y la electrónica nueva? ¿Y qué nos vamos a aprender eso? Y yo para mis adentros pensaba, ¿y yo dónde lo voy a aprender? Para enseñarle a ellos. Así que bueno, fui experimentando mucho, dediqué muchas horas a eso. Y también descubrí para mí cosas que por ahí no se le daba importancia, ¿no? Y bueno, y alguno preguntará, ¿y esto qué tiene que ver con el tema? Bueno, tiene todo que ver. Porque los chicos malos, que ya sabemos quiénes son, no los vamos a nombrar, pero son los que manejan el mundo, los chicos malos nos tiraron con todo, con todas las ramas. Entonces, en esos líquidos que se estaban en el cuerpo, en esos líquidos, claro, los investigadores dicen, hay tal material, hay tal otro, hay tal otro, tal otro, tal otro, y nombran. Bueno, pero la pregunta que yo les hago siempre es decir, ¿para qué son esos materiales? Y bueno, hay investigadores que, por ejemplo, han encontrado cristales, o sea, elementos materiales que no corresponden a la lista, que es la tabla de Mendeleev, que es la tabla donde están ubicados todos los elementos que hay en la Tierra. Y los han querido identificar y no han encontrado ningún lugar que pudieran ubicarlos. Entonces, bueno, son elementos nuevos, pero no hemos encontrado en otro lado, los hemos encontrado en los líquidos. Y entonces, bueno, si no son de la Tierra, son extraterrestres. Alguien los trajo, no son de acá, son de afuera. Bueno, y entre ellos, electrónica, que nosotros le decimos nano. Nano viene a ser una medida. Por ejemplo, partimos del metro, vamos al centímetro, luego vamos al milímetro y así bajamos, y lo más chiquitito que hay, lo más imperceptible es el micrón. Y después del micrón, que es lo que usamos, por ejemplo, para el espesor del nylon, dice cuántos micrones es de espesor el nylon. Y estamos hablando de algo que no se puede ni ver. Entonces, más abajo todavía está el nano. Y ahí termina, ya estamos en escala atómica. Entonces ahí ya se acabaron las unidades. Y bueno, dentro de eso que han introducido en las personas,
hemos encontrado, yo he visto en internet estudios filmados de ese material y cómo se mueve. Bueno, hasta ahí todo bien, porque estamos en el terreno de la materia. Es decir, bueno, son materiales, algunos son terrestres, otros no. Nosotros a nivel electrónico todavía no tenemos el desarrollo como para crear esas cosas que son tan chiquititas que pasan por adentro del tubito de la aguja, se acumulan en el cerebro y ahí se ensamblan. Cosa que para nosotros es una tecnología que no la podemos manejar, no sabemos cómo todavía, ¿no es cierto? Es decir, va más allá de lo que hemos aprendido y de lo que usamos todos los días. Bueno, el problema está en que estas pequeñas partículas entran como si fueran las piezas de un rompecabezas. Entonces entran las piezas una por una, van entrando, pero después tienen instrucciones que todavía no sabemos bien cómo son, porque acá hay mano extraterrestre, porque en la Tierra eso no se puede hacer, no hay forma, no sabemos cómo hacer eso todavía. O no que nosotros sepamos. Sí, pero eso que no sabemos no se puede hacer masivo, porque si no a la larga se va a saber. Entonces, si vos descubrís algo y no querés que otro lo sepa, no lo podés sacar, tenés que mantenerlo en secreto. Y esto no fue ningún secreto. Entonces, es medio como decir, no hay. Bueno, hasta ahí, bien, es todo materia. Entonces, esos pequeños circuitos, no sé por qué método, no lo sé, eso no lo sabe nadie prácticamente, porque yo he hablado con físicos, digamos, universitarios, y no sabemos. Bueno, evidentemente eso es mano extraterrestre. Ahora, esos circuitos entran y se arma, el rompecabezas se arma dentro del cerebro y se dispone como un circuito capaz de entender órdenes que llegan desde las torres de transmisión, llegan al cerebro y en el cerebro se transforman en un código, que eso lo podemos tratar otro día con más detalle, un código que es un código que nosotros sí usamos y que el cerebro usa, y entonces el cerebro recibe órdenes, recibe palabras, recibe imágenes. Bueno, todo eso está justificado, o sea, es fácil de hackear el cerebro. El cerebro es como una computadora, como un celular, lo podemos hackear. Entonces, hasta ahí todo material, todo bien, o sea, todo se puede justificar, todo se puede entender. Bueno, pero hace 30 años atrás, yo tenía una gente amiga que tenía una casa de fotografía y ellos habían construido lo que se conoce como cámara Kirlian. La cámara Kirlian es una cámara que saca fotos de la parte energética. Y claro que nosotros no lo vemos, o sea, nosotros miramos la mano, vemos los dedos, pero sin embargo si ponemos los dedos en una placa, la máquina sacaba el campo alrededor de esos dedos, el campo originado por la vida en los dedos. Bien, pero había personas que sacábamos la foto, bueno, porque acá hay una cuestión de correspondencia.
O sea, hay una especie de práctica que se llama reflexología. Y la reflexología, el que conoce ese tema, cada dedo o cada parte de la mano o cada parte de los pies corresponde, es como si estuviera conectada con un órgano del cuerpo. Entonces, si la persona, qué sé yo, sufre del hígado o de los riñones o de los pulmones o lo que sea, bueno, masajeando esas partes actúa como la acupuntura, que vos decís, me duele la cabeza, y sí, y me ponen una aguja en este dedo, y sí, ¿qué tiene que ver este con la cabeza? Está unido. Es decir, hay una conexión energética, no es que hay un cable, hay una conexión energética, vibran en la misma frecuencia. Entonces, en las fotos que se obtenían de la cámara Kirlian, había personas que tenían todo un campo parejo alrededor de la mano. Y había personas que en algunos dedos se producía una fisura, se abría. Es decir, en vez de ser un campo parejo, era un campo que se abría así y presentaba una abertura. Bueno, eso es normal en el caso de que ciertos órganos del cuerpo no estén funcionando correctamente. Bueno, los chicos malos saben esto. Lo que no lo sabemos somos los del otro lado, los que estamos investigando. Y en esas fisuras que se ven en la foto, se ve como decir, hay todo un campo para este lado y para este lado también, pero en el medio hay una abertura, como si fuera un embudo. Bueno, en esa abertura no hay campo, y el campo es como una especie de protección, como una especie de pantalla que tenemos alrededor. Y en esa fisura no había campo, de manera tal que no había protección. Ahora, vamos a detener un cachito acá para que se entienda lo que viene, porque si no va a sonar raro. En computación existen lo que se llaman cookies. Cookie es una palabra en inglés que significa galletita, cookie. Entonces, uno, por ejemplo, está buscando en internet, está leyendo, está estudiando, lo que sea, y abajo le aparece, esta página introduce cookies en la computadora, usted acepta, entonces tenés que poner aceptar necesariamente para poder ver el contenido. Bueno, cuando vos aceptás, hay una parte, un programita muy chiquitito que es parte de la página que estás visitando, que se mete dentro de la computadora y se almacena en la memoria de la computadora. De tal forma que la próxima vez que vos visites esa página, abre pero rápidamente esa página, no abre otra, abre esa. Y muchas veces, aunque vos no visites esa página y quieras visitar otra página, te aparece la página esta que habías estado mirando ayer. Y vos decís, pero ¿cómo entró esto? Si esto lo estuve viendo ayer, apagué la computadora. Bueno, porque la cookie es una especie de portero que le abre un canal para que entre la página principal. Está pensada para eso. Ahora bien, en el aspecto energético es exactamente lo mismo. O sea que acá, en vez de estar restringido a la física, tenemos que pasar a la metafísica, tenemos que entrar en la parapsicología, en el manejo de energías que no son medibles, no hay instrumentos así que vos vas y comprás en una casa de electrónica, dame tal instrumento para medir. No llegan a esa altura vibratoria, no llegan porque son frecuencias de vida que no se pueden medir.
Las puede medir, por ejemplo, un radiestesista, pero no lo puede medir un físico, un electrónico, porque no tiene con qué. No tiene instrumento. ¿Por qué lo va a medir? Bueno, en la parte energética negativa pasa exactamente lo mismo. Cuando se ve la foto y se ve que el aura está de algún modo interferida, o sea, hay una parte que está fisurada, que está quebrada, que está abierta, por ahí entran energías no deseadas. ¿Cómo entran tan fácil? Bueno, si tuvieran una cookie dentro del cuerpo, sería más fácil. ¿Y dónde está esa cookie? ¿Y cómo está dentro del cuerpo? Y bueno, cuando a la persona le pusieron ese líquido, ahí adentro iba algo trabajado con magia negra. Por eso Bill Gates anduvo por toda la zona que trabajan con vudú, con magia negra, con macumba, todo eso, Haití, toda esa zona que manejan esas cosas, ¿no? Y por algo anduvo por ahí. Ahora, esos líquidos fueron trabajados con este tipo de energía. Cualquier cosa que tenga alguna fracción que pueda vibrar, se puede trabajar. Por ejemplo, vos decís un billete. ¿Y cómo trabajás un billete? Y un billete es un pedazo de papel con un dibujito. ¿Y qué energía tiene eso? Ojo, tiene la energía de todos los que lo tuvieron en la mano. O sea que el billete tiene energía. Y como representa un valor monetario, también intrínsecamente tiene una cierta energía. No es lo mismo el billete de 10 pesos o de 10 euros que el billete de 500 euros. No es lo mismo. Bueno, entonces, todo eso se puede trabajar, entre comillas, trabajar. O sea, se puede preparar. Y muchos elementos que están dentro de la lista de elementos que componen los líquidos, tienen vibración. Y si tienen vibración, pueden ser trabajados. Y eso, entrando al cuerpo, hace de cookie, hace de portero, para que en cualquier momento que haya una fisura en el aura, eso puede entrar con mucha facilidad. Entonces, eso da lugar a las posesiones. ¿Cómo me di cuenta yo de esto? Bueno, porque yo hace 30 años que estoy trabajando con consultas a la noche, con gente que me pregunta, uso la astrología, uso el tarot, uso la numerología, a veces la intuición. Entonces yo, antes de todo esto, antes del año 2020, yo de cada 10 consultas había uno que tenía el diablo encima. Bueno, ¿de dónde sale eso? Y eso se produce de la envidia, del odio, del resentimiento. Son todas cosas negativas, ¿no? Y generan, o sea, son alimento de energías negativas que generan a su vez un campo. Bueno, entonces ya tenemos en la gente que tiene varias veces, que ha sido pinchado varias veces, bueno, tenemos una gran cantidad de eso. Y eso favorece
que la persona tenga ideas o escuche cosas en la cabeza, o directamente sean poseídos. Entonces, hace 20 años atrás, de cada 10 yo tenía uno que estaba en esa condición, que bueno, había que limpiarlo, hacer un trabajo para sacar eso, ¿no? La persona no lo tiene que hacer. Resulta que ahora, hoy, después de esto que pasó, del 2020, de cada 10 hay 8 o hay 9. Y antes había 1. Entonces, pará, ¿qué pasó? Algo raro está pasando. La persona que pasó por todos esos pinchazos tiene esa cookie, esa energía adentro que permite que pueda ser invadida por esa energía oscura, energía negativa. Pero a su vez, como eso irradia y forma un campo alrededor de la persona, el que está al lado, aunque no haya accedido a que le pongan nada, por proximidad, también adquiere lo mismo. Entonces, personas que yo, por ejemplo, en la consulta decía, pero miraba las cartas, decía, pero escúchame, vos pasaste por este proceso. No, yo no. ¿Y con quién estás viviendo? Y estoy viviendo con mi mamá, o con mi hermana, o con mi mujer. Ah, bien, perfecto. Y esa persona pasó por el proceso de los líquidos. Y sí. Ah, bueno, entonces, vos no estás contaminado, pero el campo energético de esa otra persona que convive con vos, y más cuando es una pareja que hay relaciones sexuales, donde hay un movimiento de energía muy grande, claro, esa persona estar al lado. Y a mí me ha pasado. A mí me ha pasado de estar trabajando en mi casa con, qué sé yo, 4 o 5 albañiles, haciendo cosas para la casa. Y yo enfermarme. Y dice, pero ¿cómo yo tengo estos síntomas raros? Y ahí empecé a sacar conclusiones y dije, no, esto es por transmisión. ¿Por transmisión de quién? Si yo vivo solo. No, por transmisión, claro, vos estás 8 horas metido entre esta gente y obviamente son campos que llegan y que cuando la persona tiene cierta sensibilidad, captación, como en el caso mío que he ido desarrollando eso a través de las consultas, el trabajo y los años que estoy en esto, que deben ser 35 años más o menos, y claro, tenés una energía, digamos, una posibilidad de captación muy grande y tanto enganchás lo bueno como enganchás lo malo, porque es como una ventana abierta. Sí, entra el aire, pero también entran los mosquitos. Entonces, el otro día, hace varios meses ya, vi que había a través de artículos de internet, vi que había una comunicación de curas exorcistas. Y ellos decían que nunca habían visto semejante espectáculo. Es decir, antes tenían un caso cada tanto. Pero que ahora era algo que era de todos los días. Y eso es lo que justifica, ya desde hace años atrás que viene, justifica eso que me dice a mí el tarot y justifica a madres que matan a sus hijos, cosa que vos decís, pero ¿cómo una madre, qué sé yo? Bueno, hay quienes matan al marido a cuchillar. Yo tuve un cliente, un chico joven, que me contaba, estaba desesperado,
me contaba que estaba almorzando con la mujer, y de repente la mujer agarró un cuchillo y se le fue encima. Y menos mal que estaba atento y la paró, porque si no lo atraviesa. Y bueno, y después, pasado el momento, se le preguntaron a la mujer por qué hacía eso, cuál era la razón. No sé. Yo sentí el impulso, sentí la orden, claro, pero eso es todo debido a energías oscuras. Acá hubo un chico un chico de escuela, la primaria, los primeros estudios, ¿no? Y le encontraron un cuchillo en la mochila. Entonces, claro, le preguntaron para qué traía el cuchillo en la mochila. Dice, porque yo escuché una voz que me decía que llevaron un cuchillo a la escuela y mataron a la maestra. Bueno, acá en la zona donde yo vivo, hace 15, 20 días atrás, un hombre agarró un cuchillo y quiso degollar a su hijo de 3 años. O sea, ¿cómo lo interpretás vos? Porque vos decís, bueno, o sea, hay una situación de esas entre dos personas grandes, bueno, hubo una discusión, había un rencor, qué sé yo, no sé, ponele. Como siempre hay alguna razón para que alguien ataque a otro. Bueno, está bien. Pero acá estamos hablando de que él es, porque se salvó, es el hijo y tiene 3 años. Qué O barbaridad. sea, y eso pasó acá. No es que pasó en Buenos Aires o pasó en Misiones, como esa mujer que iba caminando por al lado del río, agarró a los 2 hijos, chiquitos los hijos, y los tiró al río. Cosas así, que no. Qué Bueno, locura, esas cosas, totalmente. claro, esos son cerebros que están hackeados. O sea, durante ese instante la persona ya no es la persona, ya no tiene el mando sobre sí misma, el control. Porque vos te podés pelear con, qué sé yo, con un vecino y vas juntando bronca y de repente querés actuar en contra de él, pero un hijo. Acá en Buenos Aires, hubo hace tiempo atrás una mujer policía que sacó el arma y le pegó un tiro en el pecho a su hijo de 10 años. Y vos decís, pero bueno, no es, qué sé yo, doña Juana que encontró. No, es una persona que es profesional, que ha pasado por estudios psicofísicos para que aprueben de que esté portando un arma, que está entrenada, que sabe que no tiene que disparar a menos que su vida esté en peligro. Es gente preparada, profesional. Y aparte era su hijo, y un hijo de 10 años. Entonces vos decime, ¿cómo se explica eso? Bueno, la explicación es que hay una contaminación energética negativa y está presente en esos líquidos. Entonces, si la persona, además hay otro factor acá, y el factor es el caos, crear caos entre la gente, crear desastres naturales que no son naturales, falta de dinero, un ambiente de trabajo incómodo, un ambiente familiar desagradable. Todas esas cosas van trabajando a favor para que, dado el momento, haya combustible como para realizar esa acción. Bueno, eso es importante y nadie lo está teniendo en cuenta.
tenés la primicia, porque yo esto no lo he hablado en ninguna parte todavía, pero las pruebas están a la vista. La gente está incómoda, la gente reacciona mal, tenés que cuidarte en el tránsito, en la calle. Cuidado con lo que decís, porque lo entienden mal, se ofenden, se molestan, se enojan. Claro, porque hay una energía densa que está produciendo ese tipo de reacción en las personas. Pero ¿esa energía densa es una entidad o es simplemente energía negativa concentrada? Bueno, en realidad, nosotros siempre estuvimos rodeados de seres o entidades negativos que tienen una programación. Ellos están programados para hacer esas cosas. Sería la antítesis del ángel. El ángel recibe órdenes y está programado para hacer cosas buenas que ayuden a las personas. Estos seres pertenecen al otro bando, al contrario, y entonces su programación genera un campo, y como en este momento hay una gran cantidad, está inundada la tercera dimensión. ¿Por qué está inundada ahora la tercera dimensión? Bueno, siempre hubo, genial, pero en una proporción pequeña. Era como yo te decía, de 10 consultas, uno que tenía ese problema, un 10%. Bien, ahora resulta que no, ahora hay un 80%, que está ahí, está latente, es como una bomba de tiempo que no sabes cuándo va a explotar. Entonces, acá pasó una cosa. Los chicos malos, sabiendo que están en pérdida, convocaron a entidades de la cuarta dimensión. Nosotros estamos en la tercera. La cuarta es otro estado vibratorio que tiene dos partes. Una parte luminosa o positiva, digamos, para que todos lo entiendan, y una parte negativa. Entonces convocaron, porque hay rituales para eso, que es lo que nosotros conocemos como magia negra. Hay magia negra, hay magia blanca, hay magia roja, hay magia verde, depende de los elementos que uno utilice para convocar a estas entidades, vamos a llamarle así, que son demonios, para que lo entienda cualquiera. Don Juan y Doña María, para que lo entiendan, son demonios. Bueno, y están su ambiente, su hábitat está en la cuarta dimensión. Pero, como estos venían perdiendo, saben que están perdiendo y saben que van a perder. Y entonces, ¿cómo hacer? Bueno, llamaron, invocaron a través de sacrificios de niños en los túneles subterráneos, las bases subterráneas, que por lo general están debajo de las ciudades para poder irradiar esa energía negativa hacia los habitantes que están arriba. Se descubrió que había una base debajo de la Torre Eiffel en Francia. O sea que ahí te das cuenta que no es casualidad. Y que están unidos por túneles, se vinculan por túneles. Y túneles, pero no túneles que están ahí abajo, están a 10 kilómetros. Entonces, hay una lucha ahí abajo, que cada vez que vuelan una de esas bases, en la superficie, los sismógrafos están captando una vibración grado 6 más o menos. 6 y pico, no llegan a 7. 7 ya es
un movimiento de tierra que es peligroso porque puede causar derrumbe de edificios. Entonces grado 7 ya... Bueno, estos son grados 5 y pico, 6 y algo, más o menos. Que son los ecos de las explosiones que se están haciendo bajo tierra, combatiendo todas las bases que son bases habitadas por reptilianos, es decir, especies que estaban en el planeta cuando nosotros o los seres humanos fuimos sembrados. Entonces nosotros les decimos, son extraterrestres. No, los extraterrestres somos nosotros. Ellos estaban antes. Y entonces, claro, se ven invadidos por una población de 8.000 millones de personas y claro, no pueden estar a gusto, es obvio. Y entonces por eso está el precepto de decir que tienen que haber nada más que 500 millones de personas. Entonces hay 7.500 millones de personas que para ellos están de más, están sobrando. Hay que eliminarlos por los medios que sea. Bien, el medio más eficaz ha sido este que estamos hablando, de los líquidos que se llevan en el cuerpo. Ahora bien, vos fíjate qué inteligente que ha sido todo este plan. Si la persona concurría a que le pusieran eso y al otro día se moría, toda la gente iba a pensar, este se murió porque ayer le pusieron tal cosa. Pero no. ¿Por qué? Porque tienen un retardo. Y ese retardo está esperando una orden. ¿Y qué orden es? Para ser activado necesitan una orden electromagnética, que son las órdenes que esperan tirar con las torres de telefonía móvil, pero que todavía no las pueden hacer, porque hay 4G, la generación cuarta, y la 5G, o sea, la quinta generación. Y ellos necesitan una frecuencia más elevada, que sería la 6G, que lleva dentro de sus bandas laterales, o sea, lleva dentro de su capacidad de acarrear, por eso en inglés se llama carrier, el que acarrea, entonces el que lleva. Entonces esas órdenes se pueden meter en la 6G y trabajar sobre el cerebro y hacerle pensar y hacerle decidir cualquier cosa. Entonces, claro, está esa lucha. Para esa lucha, para que bajara semejante cantidad de seres oscuros, se tuvo que hacer lo que se llaman ceremonias de convocación. Esas ceremonias de convocación incluyen sacrificios humanos. Entonces, no sacrifican a un adulto. ¿Por qué? Y porque el adulto está contaminado con una serie de cosas, de creencias, en todos los años de vida acumuló. Entonces, no, es impuro. Entonces, ¿con quién hacerlo? Con bebés que no han tenido tiempo de contaminarse todavía, son puros. Su energía es pura. Entonces, en los túneles debajo de tierra se han producido todos esos llamados o todas esas invocaciones o convocaciones a esas entidades para que bajen a la tierra y hagan las cosas que están haciendo. Ve que está todo relacionado. Sí, y me gustaría saber también si está relacionado de alguna manera la inteligencia artificial, porque el bombardeo de
de hace, bueno, muy poco, un par de años para acá ha sido brutal. ¿Qué Sí, opinas? la inteligencia artificial, que para la mayoría de la gente fue descubierta o armada hace pocos años, es muy antigua. Nada más que nosotros no teníamos acceso, nosotros. Pero los creadores sí, y los creadores en general no son de este planeta. Y la inteligencia artificial maneja sistemas planetarios a ese grado. Nosotros acá la usamos para que nos haga un dibujito y nos arme una página web y nos conteste una preguntita y bueno, ay, mirá qué lindo el chat GPT y mirá qué lindo, oh, la inteligencia artificial, qué bárbaro, hizo este video. Y claro, es decir, para nosotros llegar a ese manejo, ¡guau! Es un logro. Es igual que el chico que empieza a caminar o que empieza a andar en bicicleta con la ruedita a los costados, los andadores. Entonces, ¡oh, qué bárbaro, qué genial! Sí, pero mientras nosotros andamos con andadores, con las rueditas de la bicicleta, ellos andan en Fórmula 1. Te das cuenta que hay una diferencia de preparación. Bueno, y esa inteligencia artificial podríamos decir casi como que tiene vida propia. O sea, hay varios grados de inteligencia. De inteligencia no humana, sino artificial, como decimos. Y ya estamos no en el último, sino en el anteúltimo, nos falta un nivel. ¿Y cuál sería ese nivel? Que esa inteligencia artificial tomara conciencia de sí misma, de su existencia. Ahí estaríamos perdidos. Porque lo primero que diría, ¿y para qué queremos estos bichitos humanos que ni fu ni fa? Si nosotros somos superiores, nosotros tenemos existencia más allá de la existencia de ellos. Entonces, estamos en el borde de un punto clave. O sea, cíclicamente estamos a punto de terminar un ciclo para empezar otro. La humanidad estoy hablando. Y ellos saben eso. Y aceptan eso porque eso no se puede cambiar. Pero dicen, quiere decir que la vieja humanidad llega hasta acá y a partir de acá empieza el sistema nuevo. Bueno, pero ese sistema quiero que obedezca mis órdenes, que sea como yo quiero. Ahí está la lucha. O sea, si el ser humano no se da cuenta de esto, tiene todas las de perder. Muy interesante, Emilio. Mira, quería también hablar contigo sobre el tema de la teoría del túnel de luz, porque cada vez son más voces las que están hablando, que por lo visto se dice que antes de la intervención y la expansión del tendido eléctrico no hay testimonios de personas que vieran un túnel de luz mediante una ECM, una experiencia cercana a la muerte. A partir del uso masivo de electricidad, muchas personas comienzan a describir la experiencia del túnel de luz. La luz al final del túnel y la atracción hacia ella. Según esta hipótesis, la luz no sería espiritual, sino artificial, provocada por el campo electromagnético generado por la red eléctrica de nuestras casas. Sería como que los enchufes actuarían como una especie de portales energéticos, ¿no? Que atrae a las almas y las redirige
al sistema de control planetario para atraparlas y devolverlas a la reencarnación forzada, ¿no? Entonces, según esta teoría, que me parece muy interesante, pero claro, no deja de ser una teoría, ¿crees que la experiencia del túnel podría estar manipulada por el campo electromagnético artificial que nos rodea o por el contrario, crees que es el paso a una dimensión superior? Bueno, mira, vamos a tener que empezar por el tema portales. ¿Qué son los portales? Los portales energéticos. Los portales energéticos son aberturas, como túneles, como puertas que se abren, pero para eso se necesita una gran energía. Entonces, hay lugares en el planeta donde están esos portales ya establecidos, por eso la guerra de Irak, porque querían capturar la zona donde había un portal. Por eso que cerraron el CERN, CERN en Suiza, que es un acelerador de partículas de muy alta velocidad y muy alta energía, que al haber esta energía es inevitable al manifestarse esa energía, como por ejemplo una bomba atómica, para que lo entienda todo el mundo. La energía de esa bomba atómica es capaz de abrir portales entre dimensiones. Las dimensiones las podríamos entender como si fueran corrales, donde tenés, en este corral tenés, qué sé yo, ovejas. En el otro corral de al lado tenés encerrados a los caballos. Y en el otro de más allá tenés encerradas las vacas. Entonces vos no querés que pase entonces los tenés cerrados, están bloqueados. No puede pasar un caballo para acá, una vaca para el otro lado, una oveja. No se puede mezclar. Salvo que alguien abra la tranquera, abra la puerta. Y para abrir esa puerta se necesita mucha energía. Entonces, en todos estos lugares donde se produce una energía importante, se abren estos portales, pero no es posible controlar quién sale y quién entra. Entonces, en el año 47, el presidente de Estados Unidos recibió la visita de extraterrestres que se le presentaron así, sin ningún tipo de protocolo, ni invitación, ni nada. Se le presentaron ahí y le dijeron que cortara, que la experimentación atómica en cuanto a las bombas. Esto fue en el 47, acordate que en el 45 fueron las 2 bombas atómicas que tiraron en Japón. Entonces, en el 47 vinieron y dijeron, bueno, eso está documentado, no es invento, no es un chisme, está documentado. Nada más que lo tienen clasificado y no lo quieren largar, que la gente no se entere. Bueno, entonces, lo que le dijeron en la visita a estos extraterrestres que bajaron a hablar con el presidente de Estados Unidos, le dijeron que pararan con esas explosiones porque era tanta la energía desatada que habría portales entre dimensiones y entonces es como que las ovejas se pasaban al corral de los caballos se pasaban al corral de las vacas, estaban abriendo las puertas. Entonces dijeron, ustedes no necesitan energía nuclear, nosotros le vamos a dar los principios de la energía libre. Y le estoy hablando de 1947, pero nosotros seguimos pagando la factura de la electricidad. Bien, entonces esta energía libre es energía que se obtiene del espacio, del aire, de lo que nos rodea. No necesitamos, solo necesitamos
la máquina que pueda extraer esa energía. Pero no necesitamos cables, ni usinas, ni tenemos que pagar a fin de mes. Pero ¿qué pasa? Si liberaban eso, se acababa el negocio de la factura mensual que vos tenés que, todos los meses tenés que ir y pagar, poner plata. Se acababa el negocio, en una palabra. Entonces, y otros adelantos más, que los mantuvieron en secreto. Quiere decir entonces que los portales se abren en todo lugar donde haya energías que pasan de cierto valor. Pero también los abren naves extraterrestres. Yo he visto una, porque viajando de noche por el campo, noche oscura, todo el campo oscuro, lo que se veía lo iluminado por los faroles del vehículo, y de repente en el cielo abrirse así, ¿no? Un círculo que es muy difícil de dimensionar porque ocurrió allá arriba, en la cual durante algunos segundos, como un flash, durante algunos segundos se iluminó el campo. ¿Y dónde ocurrió esto? Esto ocurrió en los embalses de agua que tenemos acá en la zona, que no voy a detallar para no ocupar tiempo innecesario, y líneas de energía de alta tensión, que son producidas por una central que tenemos nosotros acá en la zona, que se llama El Chocón. Bueno, es una planta hidroeléctrica que produce una gran cantidad de energía que alimenta parte del país, sobre todo la capital federal, Buenos Aires y todo eso. Bueno, pero yo vi el que abrió la nave para pasar de un estado, de una dimensión a otra. Entonces, el pasaje se puede hacer a través de ese tipo de portales artificiales o se puede hacer mediante sacrificios. Entonces, en los túneles, bajo la tierra, a 10 kilómetros de profundidad, porque el pacto fue así. Nosotros les damos una serie de beneficios tecnológicos, pero ustedes tienen que pasar por alto, mirar para otro lado, porque nosotros vamos a abducir personas y animales porque estamos haciendo experimentos biológicos, o sea, todo lo que tiene que ver con el ADN, todos cambios, con el transhumanismo. Bueno, entonces le dijeron que sí, pero que tenía que ser limitado. Sí, dice, nosotros le vamos a avisar cuando lo hacemos y después vamos a dejar a la persona en el mismo lugar. Mentira. Si el arreglo era, qué sé yo, 10 personas por mes, ellos abducían directamente. Entonces, esto es todo un, como dijéramos, un complot. O sea, es una especie de asociación ilícita entre humanos que entregaron a la humanidad a cambio de esos adelantos tecnológicos que les servían para estar por encima de otros países, de otras potencias. Entonces, los portales se abren o con mucha energía o los pueden abrir las naves, también usando mucha energía, porque cuando yo vi que se abrió ese portal así en forma de círculo y de repente el campo, que era noche oscura, se hizo todo de día. Y vos vas a la cordillera argentina, en los Andes, hablas con los habitantes y ellos te dicen, sí, la otra noche eran las 4 de la mañana y nosotros sentimos que los animales estaban inquietos, entonces no sabíamos si era un zorro, un puma, un qué,
un depredador que andaba, y nos levantamos y en ese momento se volvió todo de día. Y se pegaron tal susto que se metieron de vuelta en la casa, debajo de la casa. No es para menos. Bueno, claro, porque yo te puedo asegurar, porque a mí me ha pasado, yo he tenido una nave acá arriba, arriba de la cabeza, no sé a qué distancia, pero visible a los 14 años. Entonces yo empecé la investigación OVNI a la edad que tengo ahora y ya van 60 años. 60 años que vengo investigando el fenómeno OVNI. Dice, no puede ser, pero es. No, pero no puede ser, pero es. Y llega un momento en el cual vos tenés tanta información, te llega tanta información, que decís, no puede ser, esto existe realmente. Así que justamente se está luchando contra esas sectas que hacen esos sacrificios, y los chicos malos tenían esa ventaja, que a través de los sacrificios de chicos, de criaturas, ellos tenían acceso a la cuarta dimensión, y desde la cuarta dimensión le decían qué es lo que tenían que hacer, cómo, dónde, cuándo, ¿entendés? Bueno, uno de los primeros, digamos, hechos de rebeldía que hubo acá fue que civilizaciones extraterrestres de fuera de este planeta, de tipo benéfico, fueron y anularon esas cabezas que transmitían información. Y entonces los chicos malos, claro, se quedaron con la agenda, el plan, pero se quedaron sin las instrucciones estratégicas que le venían de arriba. Y entonces ahora estamos más o menos a la par. Pero cuando entraron en los túneles los militares de la alianza, no de la alianza galáctica, sino de la alianza de esta Tierra, que hay 100 naciones involucradas. Claro, ellos iban con el fusil ametralladora y las balas le rebotaban en las escamas a los tipos estos. Ellos tenían unas armas que cuando le tiraban a un soldado lo vaporizaban, no es que lo mataban. Desaparecía, se vaporizaba. Entonces ahí fue donde se comunicaron y pidieron armamento de la misma categoría para estar luchando de igual a igual. Y le fue dado. Y merced a eso han limpiado los túneles, que se calcula que hay más de 1.400 bases en el mundo, incluyendo debajo de los océanos. Y todas esas bases están comunicadas por túneles. ¿Y cómo recorren esos túneles? Con trenes magnéticos a velocidades de 25.000 kilómetros por hora. No te estoy diciendo 2.500 kilómetros por hora, te estoy diciendo 25.000 kilómetros por hora. O sea que es directamente ¡fum!, un fogonazo. Bueno, y así se conectan bajo tierra en todo el mundo. O sea, según la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, acá tenemos cuatro terrenos que ellos le llaman teatro de operaciones. Uno de los teatros de operaciones es el espacio que ya está controlado. O sea, ya no se pueden hacer maldades, digamos, en una palabra. El otro escenario o teatro más abajo es el cielo, nuestro cielo, ese donde están las nubes, es nuestro cielo. El otro teatro es la superficie de la Tierra, del planeta,
Y el cuarto teatro es debajo de la superficie de la Tierra, que ya está casi prácticamente controlado. Así que el extremo superior y el extremo inferior está prácticamente controlado. Ahora, la superficie de la Tierra y el cielo por arriba de la superficie todavía no, pero ¿por qué? Porque estamos los seres humanos. ¿Y qué pasa con los seres humanos? Y o no te creen cuando vos se lo explicás, o les gusta más hacer las cosas mal que hacerlas bien, o se dejan corromper, o viste cómo pasa con toda la casta política, que toman decisiones, pero nunca son decisiones a favor nuestro. Siempre las decisiones las toman a favor de su política y obviamente comandados por elementos más arriba. O sea que si mañana vos fueras presidente, ¿no? Inmediatamente al día siguiente te vienen a visitar y dicen, usted es el nuevo presidente. Bueno, mire, acá tiene una carpeta donde está escrito todo lo que usted tiene que hacer. Sabemos quién es usted, quién es su familia, dónde vive, lo que hace, a qué hora lo hace, a dónde va, todo. Usted tiene que hacer esto, porque usted es el presidente. Y bueno, así está el mundo. Así está el mundo. ¿Entiende cómo es? Sí, la verdad es No hay vuelta de que hoja. esto tiene que dar un cambio muy grande porque, bueno, la información que nos llega a diario es de auténtica locura y bueno, esto no se sustenta, ¿verdad, Emilio? Por mucho tiempo. Lo que pasa que es como todo, hay ciclos. ¿Qué son los ciclos? Los ciclos son tiempos o espacios, es lo mismo, en los cuales hay un cierto crecimiento, tanto para el lado bueno como para el lado que no es bueno. Pero ese ciclo es una experiencia que tiene un principio y un fin. Y luego de ese fin aparece otro ciclo. Y estamos justamente en el cruce de finalizar uno y empezar el otro. Entonces, estos chicos malos dicen, bueno, vamos a empezar el otro, bárbaro, pero ¿sabes qué? Lo vamos a hacer a gusto nuestro, no a gusto de ustedes, no a conveniencia de ustedes. Nosotros vamos a seguir mandando. Entonces, en este momento se está dando inclusive, digamos, astrológicamente se está dando el tránsito de planetas que van a cambiar totalmente el inconsciente colectivo de la humanidad. Ya empezó, hay 3 planetas que rigen, son Urano, Neptuno y Plutón. Urano está entrando, ya entró en Géminis. Géminis es la inteligencia, la mente, Géminis. Está Plutón trabajando sobre Acuario, que Acuario es la humanidad. O sea que está trabajando sutilmente, pero como una topadora, lento pero firme, sobre la humanidad. Y el último que falta, que sería Neptuno, estuvo transitando en Piscis y estaba en su casa, a gusto, pleno, lleno de energía. Y Neptuno es la mentira. Y ahora, a fin de este año 2025, termina de transitar sobre Piscis y pasa a Aries. Y a Aries la mentira no le va. Entonces, tenés la transformación de la humanidad, que es Acuario, por Plutón, tenés el cambio de mentalidad introducido por Urano y tenés la revelación de la verdad
que va a empezar a ocurrir ahora a fin de este año 25. Tenés los 3 planetas que rigen el inconsciente humano, o sea que la gente va a pasar por una transformación de pensamiento y va a empezar a darse cuenta que lo vienen usando, que le vienen mintiendo, que le dan la calculadora para que él saque las cuentas. ¡Uy, qué bárbaro! Tengo una calculadora, mirá cómo saco cuentas. Sí, pero ellos están con la computadora. Y a nosotros nos dan la calculadora, ¿entendés? Claro. Entonces, todo esto va camino, fin de año 25, y todo el año 26 a revelarse. O sea, a revelarse en el sentido de darse a conocer, de encontrar la verdad de cómo son las cosas y no como nos han pintado. Nos las han pintado de que éramos chiquitos en la escuela, en el secundario, en la universidad, en la religión, en todos lados, en las tradiciones, en todos lados. Entonces tenemos un programa. Es como que nos hubieran puesto ya de antemano por dónde tenemos que caminar y cómo tenemos que caminar. Entonces ahora se aproxima la liberación. Bueno, vamos a ver qué hacemos, porque el problema está ahí. No es que si se va a dar la liberación, no, la liberación se va a dar, ya está en camino. Ya, el verdadero problema es cómo va a reaccionar la humanidad. Porque si la humanidad sigue con las mismas de antes, y seguimos en lo mismo, claro. Si no reacciona, si no empieza a discernir, a darse cuenta, a investigar, a buscar. Porque hay 2 posibilidades en esto que te estoy diciendo. O estoy loco o te estoy diciendo la verdad. Si estoy loco, y bueno, no importa. No le des bolilla al viejo ese que está loco. Pero, ¿y si te estoy diciendo la verdad? Ay. ¿De qué te... Claro, ¿de qué te vas a disfrazar? ¿Te entiendes? Totalmente. Muy bien, Emilio, pues con estas noticias que son buenas noticias, con este cambio que viene para finales de este mismo año ya, ¿no? y todo el año que viene, podemos dejar el programa aquí. Don Emilio, como siempre, enorme la información que nos traes. Mil gracias por tu tiempo, por compartir todo esto con nosotros. Siempre es un lujo tenerte en el programa. Muy contento de estar acá en tu espacio. Gracias por la invitación. Y un saludo virtual para todos los que están presentes y que lo van a ver después. Muy bien, pues muchas gracias, y a vosotros gracias también por acompañarnos, apóyanos con un like y comparte si te pareció interesante el contenido. Y hasta el próximo programa. Chao.